bien, Alfonso, gracias. Efectivamente, ya las tenemos aquí en estudio. Si es que algo tienen en común es que las dos en algún momento, bueno, Carla Scheffer de Fuerza Popular se ha mantenido y ha sido 2 veces no parlamentaria. Esta vez está postulando al Congreso, a la Cámara de Senadores, y también Elizabeth Galdó, ¿no? Ahora va por Avanza País, ¿no? Para la Cámara de Diputados. Si algo tienen en común o hay un factor denominador común es que, bueno, han estado, ¿no? Con 2 líderes bastante controversiales, ¿no? Keiko Fujimori, Alberto Fujimori por un lado, y el pasado reciente Elizabeth Galdós con Dina Boluarte. ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de lo que está en coyuntura, ¿no? El presidente José Geri. Usted, Elizabeth Galdós, de acuerdo a lo que he podido indagar, es de la posición que José Geri debe irse, que no debe permanecer en la presidencia. Sin embargo, desde Fuerza Popular, más bien señalan que él tiene que culminar su mandato y están en desacuerdo con la censura o vacancia. ¿Cuál es la opinión que usted tiene con relación a la posición que ha tomado Fuerza Popular? Bueno, en principio te agradezco la invitación, muy contenta de estar en tu set. Y efectivamente es un tema que es bastante controvertido, importante para el país, ¿no? Porque estamos hablando de la figura presidencial. En este caso, yo me encuentro a favor de la censura, a favor de la vacancia, porque hemos llegado ya a un extremo en el caso de Geri, donde ya parece una cantinflada cada vez que da explicaciones de por qué acudió a ese chifa, por qué acudió encapuchado, si fue con Pepito o Juanito. Entonces, yo me parece a estas alturas una burla las explicaciones que está dando para el país, ¿no? Y donde claramente se ve pues que hay un tema pues donde él está utilizando sus influencias para reunirse con proveedores del Estado. ¿Para beneficiar a quién? Para beneficiarse a él. Pero Fuerza Popular está en contra de lo que usted señala. ¿Qué opinión le merece? Yo respeto todas las opiniones y coincido en algo. El tema de la vacancia presidencial, de alguna manera, no es un tema que ha beneficiado al país durante estos últimos años. Son 7 años, 7 presidentes. No hay estabilidad jurídica. Y por eso yo creo que tiene que regularse, ¿no? ¿Qué cosa entendemos por incapacidad moral? Para que exista predictibilidad en este tipo de decisiones. Muy bien. Carla Scheffer, ¿cómo le va? Gracias. Bueno, ha escuchado a Elizabeth Galdós. Sí, claro. Ya, ella está a favor de que Geri se vaya. Ha dicho que es una cantinflada, que es una burla. ¿Qué opina usted? Bueno, para empezar, hay 2 formas, ¿no? La censura y la vacancia son 2 cosas diferentes, de diferentes formas, diferentes tratos. Mi opinión personal, ¿no? Me da mucha pena que el señor Geri nuevamente sea parte de mellar la imagen presidencial, ¿no? Y actuar de la manera más inadecuada teniendo el cargo que tiene. Correcto. ¿No? La posición de nuestro partido en estos momentos, dicho por Keiko Fujimori ayer, es que la situación del país, ¿no? Una inestabilidad más es algo bastante controversial para el país, especialmente que tienes en 2 meses y medio una elección presidencial. Pero que si existe alguna prueba adicional, porque están hablando que hay 19 videos más, ellos sí estarían, porque yo no estoy en el Congreso, ojo, ¿no? Estarían de acuerdo en buscar una solución y que no genere tanta inestabilidad para el país. Eso Ahora, es lo que ha dicho Keiko Fujimori y el señor Roxpilio. Y usted ha empezado diciendo a título personal. Sí. Si usted no estuviera en la capacidad de decidir, Geri debería ser censurado, ser vacado o no. Como le digo, son 2 tratamientos diferentes, ¿no? Si yo estuviera en la bancada, ¿no? Porque acá estamos en un partido democrático, yo hubiera puesto mi opinión en favor que quizás se vaya el señor Geri, ¿no? Porque basta de tanta humillación a la imagen presidencial de todos los presidentes que hemos tenido en los últimos años. Miren cómo acabó la señora Linda, para mí como mujer lamentable, ¿no? La situación. Ahora, lamentable.
avanza también con esas situaciones de reuniones por acá. Ella es la presidenta de la República. Los empresarios de otro país tienen que ir con su secretario comercial y entrar por la puerta del Palacio. Claro, ahora Dina Boluarte tampoco no estuvo muy ajena a la cantinflada y a la burla. No, también se fue a Mykonos en el sur, nadie supo más con quién iba en el cofre, no, las explicaciones que dio tampoco convencían, entonces estuvo bien que se apartara que fuera apartada del gobierno. También fue vacada. Y en este caso en concreto del presidente Gerí, yo estoy plenamente de acuerdo con que sea vacado. ¿Por qué tenemos un presidente de transición? Para asegurar precisamente la transición hacia la democracia. Y bueno, él ofreció enfrentar un problema que afecta a todos los peruanos, que es el de la seguridad. ¿Está cumpliendo con el tema de la seguridad? No está cumpliendo. Entonces necesitamos un cambio. Un cambio que se dice mucho que va a generar caos. Probablemente haya algún momento en que se genere algún tipo de inestabilidad, pero al final va a ser para mejor. Queremos una persona que se ocupe de su trabajo como presidente, no que se esté reuniendo a escondidas con terceros y que finalmente esté velando por sus intereses personales. ¿Dina Boluarte estuvo bien vacada? Mira, en el caso de la presidenta Boluarte hubieron varias mociones de vacancia, ¿ya? Y como yo te digo y al principio mencioné, el tema de la vacancia presidencial está muy manoseada, se está utilizando de manera política, ¿no? Entonces el presidente me gusta, no me gusta, lo vaco. No hay una regla y por eso necesitamos que también se regule, para que no haya tanta inestabilidad en el país. ¿Pero estuvo bien vacada Dina Boluarte? Cuando se la vacó como consecuencia de que hubo un tema de seguridad con un grupo musical, me pareció que fue un tema político. No estuvo bien vacada, o sea, en su opinión debió quedarse. En mi opinión debió quedarse. Ajá. Sí. Entonces, Carla Schaffer, lo que muchos dicen es, José Gerí es la continuidad de Dina Boluarte. Dina Boluarte era la continuidad de Pedro Castillo. ¿Qué opina usted, por ejemplo, de que en este gobierno se haya reciclado, no, parte de lo que era el gobierno de Dina Boluarte y que, por otro lado, hayan personas que estuvieron en el gobierno de Dina Boluarte que ahora estén postulando, como Elizabeth Galdós, que la tiene aquí? Mira, es lamentable ver que en estos últimos 5 años, por una elección que dejas muchas dudas y que hoy nuevamente personas salen a hablar sobre el fraude electoral, nuestro país no merece eso. No podemos seguir en esta situación de improvisación, ¿no? Pedro Castillo, que antes de ser presidente ya se reunía en Zaratea, la señora Dina Boluarte escondida en Palacio, el Estado paralizado, cuando vivíamos una situación pues que las calles la necesitaban a la presencia del presidente de la República, abanderando, ¿no?, toda la lucha contra el crimen organizado que nos tiene avasallados en estos momentos, ¿no? Bueno, salió el señor Gerí por una situación de vacancia de la señora Dina, porque la señora Dina no existía. El Estado mismo estaba paralizado, había una serie de sectores. Mira, te voy a dar un dato que se arrastra a esta situación. El 45% de la inversión pública en sus 3 niveles del Estado hoy está paralizada. ¿Por qué? Corrupción, obras mal hechas, incapacidad de los funcionarios públicos. No solo estamos hablando de gobernadores regionales, de alcaldes provinciales y distritales, sino el gobierno central. Correcto. Yo tengo obras pero que viene desde los anteriores gobiernos. Exactamente. Correcto, pero usted me señala todo eso y yo pienso, Elizabeth Galdós fue parte de ese gobierno. Bueno, ella fue parte de un ministerio, ella tiene que responder por sus propias acciones, ¿no? Pero realmente, si tú tienes un líder que está escondido, que no actúa, que no toma cartas en el asunto, bueno, imagínense, la exministra tuvo un problema tremendo en el Cusco que hasta ahora es latente, que nadie soluciona, ¿no? Sobre el tema, imagínate, de una de las 7 maravillas del mundo, ¿no? Tenemos también, por decirte, le conversaba a la exministra, yo tengo en Piura, en Paite específicamente, una zona económica de desarrollo que debería ser pues un hub del mundo para unir lo que es Brasil con Asia.
no con China solamente, sino con Asia en general, un mercado donde tienes 1/3 de la población. Y lamentablemente tenemos un TLC que va, viene, y acciones, por decirte, de ya hacer una comunicación de Tabatinga a Yurimaguas de manera pluvial, son 1.200 kilómetros que están pendientes de dragar, que se hacen en 8 meses, y yo tener 4.000 containers al día más en Paita, de poder sacar. Pero hay varios ¿cuántos años lleva eso para hacerse? 5 o 6 años. Correcto. Es una discusión que no... Hay problemas, funcionarios con miedo. Hay problemas que no se han resuelto, y no se resolvieron cuando usted fue ministra, cuando estuvo el gobierno de Dina Boluarte. ¿Qué faltó? ¿Cómo le podemos responder, por ejemplo, a la congresista o a la excongresista? Son escenarios diferentes, claro. Congreso claro, estamos hablando de un Perú donde tenemos un problema muy grande de institucionalización. No puede ser posible que en 7 años hayamos tenido 7 presidentes. Y cuando mencionabas mi experiencia como ministra de Comercio Exterior, yo me siento muy orgullosa y satisfecha de haber podido servir a mi país. Tengo vocación de servicio y me considero a mí misma una técnica. Y por eso tengo el birrete. Yo sé, pero habían problemas que resolver, como lo mencionó. Pero déjame, por favor, completar la idea. Sí. Me gustaría redondear la idea, porque yo considero que la preparación es muy importante para ir al Congreso. Y problemas han habido muchos, problemas se han enfrentado. He tenido mucha experiencia en el sector público, he dirigido a la Fundación Telefónica durante muchos años, he representado y liderado organizaciones de mujeres y bueno, tuve la experiencia en el Ministerio del Ejecutivo. Problemas van a haber siempre, pero yo creo que se necesitan personas con experiencia, personas con preparación para poder afrontarlos, tanto en el nivel ejecutivo como en el nivel legislativo. Y por supuesto la congresista ha mencionado temas que son muy interesantes y valiosos, ¿no? Como la relación con Brasil, que es muy importante para el país, sobre todo a propósito de que tenemos ya el puerto de Chancay. Es decir, que no es tan exacto que no se hayan resuelto varios problemas desde su sector, por ejemplo, cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Problemas, si vamos claramente al tema de comercio exterior, a mí me tocó vivir un periodo muy lindo, como fue participar en APEC, ¿no? Nosotros tuvimos el privilegio de recibir a las 21 economías y estar en el centro de la noticia sobre el comercio exterior. Se han firmado más de 23 tratados internacionales y estamos en ese camino. Se han superado actualmente récords en la agroexportación y eso es muy bueno para el país. Desde el sector turismo, sin embargo, sí hay temas que faltan por trabajar, porque aún no se han recuperado las cifras del turismo respecto a la prepandemia. Sí, claro que sí. Ahora, permítame, Carla, hay quienes dicen, bueno, el fujimorismo prácticamente ha venido gobernando en los últimos años, por la cantidad de parlamentarios que han logrado poner en los escaños. Teniendo poder, han podido hacer más, ¿no?, de lo que muchos piensan. ¿Qué es lo que ha faltado? ¿Por qué quieren nuevamente ir en muchos casos a la reelección, esta vez para la bicameralidad? Mira, Albina, el escenario del Congreso de la República es muy diferente. Yo te voy a decir mi experiencia en 8 años de lo que es ser congresista de la República y ser ejecutivo. Hay un abismo. Por decir, yo para Piura, ¿no?, hemos logrado presupuestos importantísimos, por decirte, la aprobación de reconstrucción con cambios en 48 horas. Se destinaron 26.480 millones. Para Piura, 2.400 millones. Para el cambio. O sea, es decir, tener drenajes pluviales, planes maestros, para que nunca más Piura se vuelva a inundar. Hoy, esos 26.000 millones ya no existen. Ya no existe. Bien. Y no tengo nada. Se le dio la plata al gobierno central, al gobierno regional, ¿y qué han hecho? Nada. Ni siquiera tengo expedientes técnicos. Es una gran diferencia ser ejecutivo y ser legislativo en el caso que Fuerza Popular ha tenido. Fuerza Popular, por decirte, todos los años ha presupuestado, hablo por mi región, el Alto Piura, 124 millones en el presupuesto. Durante 14 años se ha devuelto. O sea, hay una incapacidad en el Estado, en el gobierno local, gobierno... Claro. Es terrible. Piura parece bombardeado en estos momentos.
o es la corrupción o la incapacidad que nos avasalla. Entonces acá yo pienso que en el Senado de la República, al cual yo postulo, se tienen que tomar medidas drásticas. Tiene que haber gente valiente, que no tenga miedo de hacer los grandes cambios que tenemos que hacer en estos momentos en nuestro país. Claro, pero nuevamente, no hay quienes dicen que Fuerza Popular, por la cantidad de representantes en el Congreso, prácticamente que cambió el sistema a ser un sistema parlamentarista, ¿no? O semiparlamentarista. Entonces la pregunta en concreto es, si ya tuvieron poder, ¿qué es lo que ha faltado? Discúlpame, son poderes diferentes, ser ejecutivo y ser legislativo, hay un abismo. Nosotros aprobamos delegación de facultades que nos pide los diferentes gobiernos de turno, se analizan en base a la problemática, siempre hemos estado aperturados a trabajar para el beneficio de toda la población, como es parte de la historia del fujimorismo. El fujimorismo, o sea, es una fuerza que tiene historia en hacer bien las cosas, de poder derrotar el crimen en las calles, de insertar nuevamente el crecimiento económico de nuestro país como hemos podido hacerlo en su momento. Muy bien. Elizabeth Galdós, ¿el fujimorismo tiene historia de hacer bien las cosas? ¿Qué opina usted? Yo agradezco al presidente Fujimori por haber terminado con una lacra que fue tremenda para el país, que es el terrorismo. Eso se lo reconozco. Si bien hubieron problemas vinculados con la pacificación del país, sí se lo reconozco. Y también es una lástima que después de haber vivido 19 años con el terrorismo, ahora estemos viviendo una crisis tan violenta de seguridad urbana. No nos sentimos seguros de salir a las calles, de transportarnos. Y ¿sabes una cosa? Al final, yo amo a mi país. Yo me quiero quedar en mi país y por eso también me estoy presentando, porque yo quiero que mis hijos y mis nietos vivan acá. Pero no me está respondiendo la pregunta. ¿Puedes volverla a precisar? Sí, el fujimorismo, me señalaba Carla, tiene historia de hacer bien las cosas. Económicamente. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación? Económicamente también. Bueno, yo creo que sí te he contestado, pues yo estoy de acuerdo en el tema de seguridad, que durante el gobierno de Fujimori se terminó con el terrorismo y no soy mezquina en reconocerlo. Hubieron otro tipo de problemas. En el tema económico también, la Constitución favoreció el crecimiento, ¿no? Hubieron otro tipo de problemas que no podemos tapar el sol con un dedo, hubieron problemas, ¿no? Pero ahora yo creo que debemos de centrarnos en lo que queremos de acá adelante para sobre todo si llegan al Parlamento, pero pues, desde la Cámara de Diputados van a presentar proyectos que luego los pueden bloquear en la Cámara de Senadores. Nunca vamos a bloquear que sea algo positivo y de bien común. No lo decía por el partido político, sino por la Cámara en general, la función que van a desempeñar. El Senado efectivamente aprobará las leyes que espero con la capacidad que tiene Elizabeth, ¿no? Sean proyectos buenos. Claro, ¿no? pero ahora... Importantes para lo que necesite el país. Quiero hablar... Que generar eso. Quiero hablar de educación porque la veo que ha venido con la toga y estaba esperando el momento para poder mencionárselo. Coménteme, ¿qué es lo que usted quiere mostrar o presentar con la toga? Con la toga, lo que yo quiero presentar es que necesitamos en este Congreso gente con preparación, ¿no? Y yo me considero preparada. Y si lo decimos en un lenguaje más sencillo, me siento orgullosa de ser preparada para legislar a favor de mi país. Para terminar con esta lacra, porque si bien muchas personas, y dicen con razón que el Ejecutivo es el que tiene un rol más preponderante que el Congreso para luchar frontalmente contra temas de seguridad, pero el Congreso también juega un rol muy importante y por eso tiene que, de alguna manera, se han dado algunas normas que están favoreciendo el tema de las extorsiones, el tema de la inseguridad, normas que hay que corregir. Y por otro lado quisiera mencionarte a mi candidato a presidente, que es el general Williams. El general Williams el otro día, el sábado, estuve mirando y recordando, porque vi la película Chavín de Huántar, cómo él liberó de manera impecable esa operación de liberación. No quiero irme por las ramas porque quería tocar el tema de la educación.
¿no? ¿Usted entonces tiene como propuesta o tiene entre alguna de sus propuestas algo en favor de la educación? ¿Nos puede comentar? Sí, por supuesto. La educación es una palanca muy importante para el desarrollo económico y social del país. Marca la diferencia entre un país... Una propuesta. Una propuesta. Tecnología en las escuelas, innovación en las escuelas, más colegios. Tenemos un problema muy grande, un déficit de infraestructura, un déficit en el acceso a Internet. Todos los colegios en el Perú deben de tener ese acceso porque ahora la tecnología está marcando la diferencia. Ahora, ustedes no han sido gobierno con Keiko Fujimori. 25 años. Pero, ¿qué propuesta y cómo van a implementar esa propuesta, por ejemplo, en el sector educativo? A ver, rápidamente existe una brecha de infraestructura. 174.000 millones en falta de colegios. Vamos a hacer colegios prototipos, como hizo el ingeniero Fujimori para costa, sierra y selva, de acuerdo a la cantidad de estudiantes que tenga, 100, 500, 1000, ¿no? Buscando los terrenos idóneos o si en la infraestructura o el terreno que... Ese es uno de los grandes problemas, el saneamiento de la propiedad para poder desarrollar proyectos, es de terrible. Tenemos que hacer una titulación acelerada. Hay muchas instituciones vinculadas a poder sanear el terreno para poder hacer los proyectos. También tenemos una idea de hacer una educación dual el último año universitario especialmente para que tengas una titulación inmediata. Muchos chicos llegan hacia su bachillerato y sacar el título le puede tomar 2 años. Y cuando tú vas a buscar trabajo, te piden 2 años de experiencia. ¿Cómo si sales de la universidad vas a tener 2 años de experiencia? Claro. Acá tenemos que agarrar un modelo de una educación dual y promover tremendamente el tema de la educación técnica. Nos faltan técnicos en nuestro país. Hay tecnológicos que están abandonados, teniendo recursos, como el caso de Piura, que gracias al canon petrolero de hidrocarburos, generan fondos bastante interesantes para desarrollar e innovar y meter en la currícula escolar desde inicial, porque así tiene que ser, vivimos en mundos globalizados, la inteligencia artificial. Tenemos que meterla en la educación. Me imagino que están coordinando con los que postulan a la Cámara de Diputados, en su caso, ¿no? Porque, claro, son ellos los que van a tener que presentar todos esos proyectos. Bueno, en el plan de gobierno llevaremos a través de nuestros diputados, ¿no?, los proyectos de ley, o quizás para poder acelerar este proceso de aprobación, ¿no?, de consultas, a través de una delegación de facultades tomar medidas drásticas, como tiene que ser con la seguridad. Nosotros tenemos un plan muy fuerte, ¿no?, para poder combatir inmediatamente el crimen organizado. Y hay un equipo sumamente preparado, el general Miriam Chiro, el general Astudillo, y bueno, gente que sabe que se tiene que hacer mañana. La misma Keiko Fujimori está invitada y también el general William a este programa para que puedan venir a transmitir. Muchas gracias. Sí, por supuesto, ¿no? Y te agradecemos por la invitación. Y volviendo al tema de educación, y para terminar, te cuento que estoy en este momento liderando una investigación de inteligencia artificial, porque voy a sustentar mi doctorado en ese tema, los retos de la inteligencia artificial. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ambas. Vamos a seguir, por supuesto, con estos debates. Gracias.